Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Volvemos a encontrarnos para compartir las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Y comenzamos nuestro programa invitándolos a viajar a Europa, porque en este fin de semana, el pasado domingo, se desarrolló la jornada de oración por los migrantes y refugiados, bajo el lema Libres de elegir si migrar o quedarse. Con esas palabras, el Papa Francisco eligió el tema de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado número 109. Y los días anteriores, el Papa estuvo en Marsella, en esta ciudad del sur de Francia, para cerrar los encuentros del Mediterráneo, una serie de conversaciones entre los 30 obispos de la región, de los países que integran la cuenca mediterránea, junto con las autoridades de la sociedad civil y jóvenes, para hablar de estos temas, de la realidad de estas ciudades que reciben a tantos migrantes, de cómo se puede hacer para incluir, para recibir, para promover a los migrantes y no establecer políticas migratorias que los descarten. Queremos presentarles en este informe una breve idea de todo lo que pasó allí en Marsella con la presencia del Papa Francisco. Da vari paesi, molti francesi, felici di essere in viaggio con lei. Una de las consecuencias más dolorosas de este fenómeno de la migración en el mundo y de la obligación a migrar en el mundo es la trata, el tráfico de personas. Una situación que viven miles de personas y que a 1 o 2 centurias de que la esclavitud fue abolida en prácticamente todo el mundo, sigue siendo una realidad. El Papa lo dice siempre, ¿no? La trata de las personas es una forma de esclavitud moderna y no podemos mirar para otro lado. Por eso, el pasado martes en la Plaza Constitución se celebró nuevamente aquí la misa contra la trata y el tráfico de personas. Allí estuvo presidiéndola nuestro arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva y nuestra colega Flor Ramallo estuvo allí. Vemos el informe. Alguna vez el cardenal Bergoglio dijo que a Buenos Aires le hacía falta llorar y pidió a Dios que purifique con el llanto a esta ciudad y que no se haga tanto la distraída.
Estamos en la estación Constitución, porque aquí se llevó a cabo la misa en solidaridad con las víctimas de trata y tráfico de personas. Aquí, hace 16 años, el Papa Francisco, siendo el cardenal Bergoglio, celebraba la primer misa. En ese entonces nos decía que no seamos indiferentes, que escuchemos al hermano, que estemos presentes. Y el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva nos repetía lo mismo, que a Buenos Aires le falta llorar, que a Buenos Aires le falta correr lágrimas por el rostro para poder limpiar la mirada y ver a la gente que sufre. Estamos llorando a todos nuestros hermanos que están excluidos, que son esclavizados, y yo digo que al llorar uno fabrica lágrimas. Y con las lágrimas limpiamos la mirada, y con la mirada limpia capaz que vemos más claro. Primero vemos a los hermanos que están sufriendo. El Papa decía que no es que aumentan los problemas sociales, sino que lo que ha declinado es la atención hacia los que sufren. Entonces creo que hay que tener una verdadera atención, empatía con los que sufren en primer lugar. Y por otro lado, el tener la mirada limpia por las lágrimas también nos puede ayudar a buscar un horizonte de solución frente a este drama de nuestra sociedad. Cuidar especialmente aquellas vidas que son nuestra comunidad, nuestros hermanos, y que están más expuestos, y que es deber de todos, y muy especialmente nosotros como iglesia, de tratar de protegerlos, de ampararlos, ¿no? Es un tema que ha cobrado mucha visibilidad por la prevención, justamente, ¿no? Desde que inició la misa de trata en el año 2006 hasta ahora se ha visibilizado muchísimo este tema. Sí, creo que de parte de la iglesia, pero también de parte de la sociedad, como hay una gran sensibilidad, el respeto de las mujeres, de las personas vulneradas, vulnerables, y creo que es un intercambio. La iglesia hace lo suyo, pero también recibimos y aportamos a la sociedad. Nuestra red es eclesial, digamos, pero nos vinculamos con otras redes que son seculares, digamos, que no son confesionales, pero que también están en la misma lucha que nosotros. Y estamos trabajando acá en la zona de Constitución, tenemos un centro de día para la mujer, acompañamos a mujeres que están en situación de prostitución y trata de personas, con fines de explotación sexual, ¿verdad? Hay organizaciones que están especialmente dedicadas a esto, que lo hacen como su carisma, en este Jesús migrante, en este Jesús que sufre, en este Jesús que va de un lado para el otro, este Jesús que también es esclavizado, este Cristo de la paciencia que todo lo soporta, ven inspirados, y también ahí su acción, que no solamente es social, sino profundamente religiosa. Trabajamos básicamente en la prevención. Viste que hay distintos abordajes de la trata, una es la prevención, otra es la denuncia y otra es el cuidado de las víctimas. Nosotros fundamentalmente estamos en el tema de la prevención, talleres, en escuelas, en comunidades, en fin. Son mujeres en situación de calle, o sea, son mujeres de clase media para abajo, la mayoría son extranjeras, también hay argentinas, pero más extranjeras. Y bueno, son mujeres vulnerables, muy vulnerables. Muchas han sido tratadas desde Dominicana hasta aquí, pasando por distintas fronteras, ¿verdad? Acá también hay migración y acá también hay gente muy necesitada que fácilmente puede caer en las redes de trata, sí, por supuesto, o en lugares de una explotación laboral, sí, por supuesto. Lamentablemente no solo pasa en Europa, en el Mediterráneo, sino que pasa en América Latina también y en la Argentina. Cardenal Bergoglio empezó esta misa contra la trata y la explotación de personas justamente en este barrio de Constitución, que hay mucha prostitución, mucha trata, y entonces, bueno, a partir de ahí siguió haciéndose todos los años, que, bueno, menos la pandemia. Así que hoy queremos de vuelta con el arzobispo celebrar esa misa contra la trata y la explotación de personas. Él mismo lo decía siendo arzobispo acá en el 2013, existe con formas de migración que no están reconocidas, derechos que no son reconocidos, y la problemática de lo que significa la falta de papeles, de documentos, de subsidios habitacionales, bueno, también de privados también de alimentos y de un montón de cosas más que a nosotros quizás se nos hace pan cotidiano y a ellos, nuestros hermanos, no.
Decía el Papa Francisco en Marsella que la trata de personas, la mafia de la trata de personas está ligada a la pobreza. ¿Cómo nosotros como sociedad podemos transformar esa pobreza, esa trata? Está ligada a la pobreza porque justamente juega con la necesidad de la gente. Juega con la necesidad de la gente y por eso hay gente que por un plato de comida se prostituye, hay gente que por un poco de droga es capaz de vivir esclavizado del consumo por un lado, pero también esclavizado de aquel que le vende, con el que se endeuda enormemente. Creo que está el trabajo esclavo, a veces en talleres clandestinos, es decir, hay un montón de situaciones de verdadera injusticia y creo que lo primero que tenemos que hacer es alertar que esto existe, dejar de negar y de tener una tolerancia social preocupante sobre este drama. En segundo lugar, me parece que también tenemos que pensar en la educación de los chicos y de los jóvenes en este tema. Tenemos que hablarlo, los pibes tienen que saber de qué se trata esto. Y por otro lado, creo que tenemos que pedirle a toda la clase dirigente un verdadero compromiso. Lo volvemos a denunciar y lo hacemos con mucha fuerza, haciendo nuestras las palabras de Francisco. La trata de personas es un crimen contra la humanidad, es un crimen mafioso y aberrante. No a la trata de personas, y lo decimos juntos, no a la trata de personas, no a la trata de personas, no a la trata de personas, por una sociedad sin excluidos y sin esclavos.